Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya vieron cómo yo soy muy buena en la tecnología, pero bueno, se intenta, se intenta. Entonces, bienvenidos a nuestro inducción para el programa de Psicología Forense Criminal de Especialización del semestre del 2026. Quisiera saber, ya les pregunté a los primeros que llegaron cómo les fue su inducción general. Bien, ya hicieron su biometría para poder entrar, ya hicieron la carnetización. Ok. Entonces, les voy a contar muy velozmente unos elementos específicos de nuestro programa. Esto lo vamos a repetir el primer día de clase para las personas que no pudieron venir. Entonces, para que el primer día de clase se entienda, porque lo voy a repetir un poco, porque en nuestro curso tenemos creo que 19 personas, y no, pues no están todas, porque no todos pudieron venir. Bueno, entonces, ya les hablé de la especialización en psicología forense y criminal. Quiero contarles un poco la parte normativa. El programa se llama Especialización en Psicología Forense y Criminal. El título que otorga es especialista en Psicología Forense y Criminal. Tenemos la norma de creación en marzo del 2018, registro calificado en septiembre del 2018, que recientemente fue renovado en septiembre del año pasado, septiembre de 2025. Tenemos que durar 2 semestres académicos y en total son 26 créditos. Vale, ahorita más adelante les voy a contar cómo son los créditos. Un poquito de la historia de nuestro programa. Este programa se creó en el año 2012 y originalmente se creó como especialización en psicología forense únicamente. Cuando era especialización en psicología forense, se grabaron 11 promociones. En el 2018 decidimos hacer un cambio y crear un nuevo programa, y ahí es donde empezamos con psicología forense y criminal. O sea, le agregamos todo el aspecto de psicología criminal, criminológica, y hacemos ya también énfasis en otros temas relacionados con la delincuencia del delito y no únicamente con el tema de psicología forense. En ese momento también nuestra especialización se vuelve interdisciplinaria. En el programa original solo estaba abierto para psicólogos, por lo que se centraba en psicología forense y estaba pensado específicamente para formar peritos en psicología forense, pero nos dimos cuenta que era necesario abrir que la conversación interdisciplinaria y la discusión interdisciplinaria le aportaba muchísimo al área forense, pero también a otras áreas de la psicología jurídica. Entonces, tenemos nuestro primer semestre en el nuevo programa en 2019-1, y desde entonces tenemos 12 promociones que se han grabado hasta el semestre pasado. Bueno, ¿cuáles son las necesidades que nos llevaron a cambiar el programa, verdad? Por un lado tenemos el contexto actual sociojurídico nacional e internacional, como les mencionaba. Nos dimos cuenta que hay una necesidad que va más allá de solamente el perito en psicología forense. Dimos cuenta que en la labor pericial hay muchas más labores que únicamente la evaluación psicológica forense, que era lo que nos centrábamos originalmente, y no viene esto únicamente de Colombia, sino también del ámbito internacional. Y si ustedes lo piensan, o si saben algo del desarrollo de la psicología forense y del perito psicólogo en el sistema oral que tenemos ahorita en derecho, el sistema de acusación, se vuelve mucho más importante la labor del psicólogo perito. Si ya no es únicamente el psicólogo perito que manda un informe, sino ya tiene otras labores importantes en términos de la presentación de la prueba y la sustentación en juicio oral. Si nosotros antes no íbamos tanto a juicio oral, sino que remitíamos los informes y los abogados y los jueces se encargaban de revisar, decidir, hoy en día nosotros como peritos tenemos unas reglas muy puntuales de cómo nos debemos portar como peritos y cuáles son las normas de las pruebas periciales que nosotros tenemos que llevar. Y acá viene este tercer punto y el segundo, que son los cambios en la norma procesal penal, civil y administrativa. El perito psicólogo no actúa únicamente en el ámbito penal, sino que también estamos actuando en el ámbito de familia, civil, disciplinario, laboral, etcétera. Entonces tenemos que conocer un poquito del manejo de la prueba, los fundamentos de derecho procesal, derecho sustantivo, para saber cuáles son las expectativas y, bien importante, las limitaciones que tenemos como peritos. Nosotros no podemos llegar a una audiencia de juicio oral a hablar de cosas que no nos competen.
que no sabemos. Y por eso pues pedimos este cambio, ¿verdad? Entonces tenemos, si empieza a aparecer la necesidad de la prueba técnica en el ámbito judicial, y acá es donde nosotros incluimos como parte del programa la explicación, comprensión e intervención de la delincuencia o del fenómeno delictivo. Sí, cuál es la génesis del delito, no únicamente desde la psicología, sino también desde la criminología y la victimología. ¿Por qué? Porque el psicólogo ya está llamado también a dar explicaciones en la medida de lo posible, pero también para hacer intervenciones y hacer prevención. Y finalmente tenemos el fortalecimiento de competencias para la investigación criminal, que es otro aspecto importante de nuestro programa. No nos quedamos únicamente en el psicólogo, la evaluación forense, sino también nos estamos metiendo un poco por el lado de la investigación criminal en las áreas de perfilación, por ejemplo, y también cómo nosotros podemos aplicar nuestros conocimientos de psicología en esos ámbitos más de criminalística, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la autopsia psicológica. ¿Qué es la autopsia psicológica? Es como tratar de determinar, por ejemplo, no sé si tiene muchas señaladas en una parte del cuerpo, se puede determinar de pronto si fue pasional o si fue... Entonces tenemos la autopsia, no quiero decir normal, pero la autopsia, y que conocemos la autopsia física, gracias, donde te nos dice el forense, la persona murió de manera violenta, se considera que es una muerte natural, un homicidio, etcétera, pero hay unos elementos conductuales que nosotros podemos analizar e interpretar desde la psicología. Entonces, por ejemplo, si hay sevicia, dónde están las puñaladas, no sé, hace poquito hubo un caso de supuestamente una chica que se suicidó, se tiró de su casa del 9º piso, y el novio, su pareja, dice, no, es que ella se suicidó, saltó por la ventana. Hay un psicólogo forense con formación en esta área criminalística, pues decir, pues vamos a ver si hay elementos conductuales que apoyen esa teoría del caso, o si no, ¿sí? Y eso va más allá de la sola escena del crimen, sino como era la relación que estaba pasando, etcétera, que podamos llegar a decir, a lo mejor no fue un suicidio, porque cuando es un suicidio, la manera de caída del noveno piso es diferente a cuando uno lo lanza, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco este interés en el área de la investigación criminal. Entonces, la misión de nuestro programa es la formación integral de diferentes profesionales, como les decía, en los aspectos psicológicos y jurídicos que se relacionan con la conducta humana en escenarios judiciales, y la psicología criminal, con énfasis en evaluación, análisis y prevención desde una perspectiva ética y humana. Esta parte de la perspectiva humana es una de las más importantes que nosotros le damos acá en nuestro programa, y van a ver ustedes en varias de las clases que nosotros ya estamos integrando diferentes enfoques de justicia que buscan humanizar la justicia como tal. Entonces ya estamos hablando de justicia restaurativa, de justicia terapéutica, de justicia relacional, como enfoques alternativos y más humanos en todo este tránsito de los procesos judiciales. La segunda parte de nuestra misión es que aporta al campo del conocimiento de psicología forense y criminal en Colombia, y yo quisiera decir que también internacionalmente, contribuyendo a la solución de importantes. Entonces, algunas de las problemáticas que nosotros tenemos en cuenta son las necesidades de las víctimas y su reparación integral. Entonces, nosotros acá le damos un papel importante a todo el tema de victimización, desvictimización, reparación, resarcimiento del daño, la violencia intrafamiliar y de género, la investigación criminal, la impunidad y la humanización de la justicia, y demás situaciones que requieren la atención de profesional especializado. En la corte que ustedes entran, el 95% son psicólogos. Solo tenemos un chico que no está aquí, que no es psicólogo, que es estadístico. Entonces vamos a ver cómo le va al muchacho estadístico, pero él trabaja con policía, como policía judicial, entonces tiene un acercamiento a... Entonces les quiero contar, nosotros acá hemos tenido veterinarios, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados, bueno,
La idea es justamente tener un poquito de visiones diferentes que nos aporten también a nosotros como psicólogos para que podamos salirnos un poquito de esa casillita de psicología, mente, conducta, y estas otras miradas nos ayudan a pensar de manera diferente. Vamos a ver cómo le va con pobre estadístico. Bueno, la fundamentación es, no sé qué es. Lo que hacia arriba. Derecha. Yo tengo problemas de la jerarquía. No puse el reloj hoy, entonces me cuesta trabajo la izquierda y la derecha. Entonces, nuestra fundamentación jurídica, teórica, se divide en tres grandes núcleos. La primera es la fundamentación jurídica, que es la que los psicólogos nos dan más duro, ¿sí? Porque tenemos que aprender lo básico de derecho penal, derecho de familia, derecho procesal y derecho sustantivo. Si no es suficiente conocernos el Código Penal, tenemos que conocer el Código General del Proceso, por ejemplo, cuáles son las reglas de presentación de pruebas, cómo funciona el sistema penal acusatorio, en qué momentos del proceso penal nosotros tenemos alguna labor, ¿verdad? Si es en la audiencia de conocimiento, si es ya en la audiencia de juicio oral, si es en la audiencia preparatoria, por ejemplo, los temas de familia, que no es un tema penal, que no es particular, también aprendemos cómo se maneja todo el tema en comisarías de familia, la que es un poco diferente a lo que se hace en derecho penal, porque en comisarías no tenemos juicios como tal, sino otros procesos, pero tienen sus propias reglas de evidencias, de pruebas y demás. Entonces, por eso es tan importante y lo ponemos casi de primeras, porque esto realmente es lo que a nosotros nos va a decir cómo nos podemos desempeñar como peritos. Y insisto, cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestros límites, ¿verdad? Si a mí en un juicio oral me preguntan, doctora Irene, esta persona cometió el delito de violencia familiar, ¿yo como psicóloga puedo responder a eso? ¿Por qué? Porque yo no soy abogado, porque yo no sé, o sea, mi experticia, así lo he estudiado mucho en esta vida, no es del tema del derecho penal como tal, de saber si un delito se cometió o no. Eso lo decide ¿quién? El juez, exactamente. Decide el juez con base en la evidencia que yo le doy que diga, yo no puedo decir si hay delito o no, pero yo puedo decir cuáles son los efectos que se presentan en la presunta víctima, qué es lo que me dijo en la entrevista, etcétera. Entonces, eso es bien importante para nosotros conocer esos alcances y esas limitaciones. El segundo eje importante es el de criminología y victimología. Queremos saber cuál es la génesis del delito, cómo ha cambiado a lo largo de la vida la concepción del delito, qué se considera delito, por qué se considera delito, cómo ha cambiado a lo largo de la historia esa concepción del delito y también de lo normal y lo anormal. ¿Quién se le ocurre algo que hoy en día sea normal? Siempre que yo soy normal, lo pongo entre comillas porque es un concepto un poco sesgado. Algo que consideramos que no es un delito que hace 30 años, 50, será un delito. Golpear a las mujeres. Violar a las mujeres, ¿verdad? La violación conyugal no era violación, era normal. Hoy en día sí ya tenemos un delito relacionado con esto. ¿Cuál otro? La violencia, maltrato infantil también, la homosexualidad. Antes de 1970 y muchos, en muchos países, de muchas jurisdicciones, la homosexualidad era un delito castigado con cárcel. Es más, hoy en día en algunos países todavía lo es, ¿verdad? Pero ahí nosotros vamos a ver cómo y por qué en algunos lugares y en ciertos momentos históricos algunas conductas se consideraban anormales que se convertían en delito, anormales que se convierten en trastornos y que con el paso del tiempo y la comprensión de la conducta humana, hoy en día en algunas jurisdicciones ya no se consideran delitos o que antes no se consideraban delitos y ahora sí. Otro tema importante acá, bueno, es la relación entre criminología y psicología criminal y los procesos de victimización y de desvictimización. Esos son bien importantes porque hay personas que tienden a convertirse más en víctimas, son más victimizadas que otros grupos y qué podemos hacer para intervenir en esos procesos. Y finalmente, tenemos el componente de evaluación psicológica forense,
porque si bien nos hemos abierto un poco al tema de conducta criminal, el tema fundamental de nuestro programa sigue siendo la evaluación forense, la evaluación psicológica forense. Entonces nosotros acá vamos a revisar técnicas de entrevista, técnicas de evaluación, pero específicamente en forense. Ustedes que son psicólogos ya tienen algunos finitos en términos de técnicas de entrevista, evaluaciones, aplicación de pruebas, ¿verdad? Pero acá lo vemos ya con los anteojos de forense, pensando en cómo apoya la psicología forense a los procesos judiciales. Y también, bien importante, damos énfasis a las técnicas de oralidad, porque asumimos que muchos de ustedes van a querer ser peritos, se van a presentar en juicios orales, y pues presentarse en un juicio oral, uno tiene que tener una competencia, pues porque uno no va y se para y le dice, sí señor, pues voy a leer esta vaina así como está, y usted verá qué piensa, ¿verdad? Entonces nosotros acá le damos un énfasis importante, sobre todo en el segundo semestre, a las técnicas de oralidad, y hacemos simulaciones de audiencias de fusión. Tenemos esto, lo verán dentro de 15 días, yo creo, nuestra sala de audiencias, cuando la montemos el primer día, si quieren ir a conocerla, montamos nuestra sala de audiencias, donde hacemos las simulaciones y las son de segundo semestre. También revisamos un poco la relación entre psicología clínica y psicología jurídica, porque es parecido, pero no es lo mismo. Y la manera como uno se acerca a una evaluación clínica es muy diferente a como uno se acerca a una evaluación en psicología forense. Hay temas ahí éticos, hay temas de técnicas, las pruebas que nosotros utilizamos en forense pueden ser diferentes a las de clínica, o podemos usar las mismas pruebas, pero la interpretación termina siendo diferente. Si yo puedo aplicar una prueba de personalidad para hacer un diagnóstico de un trastorno mental, puedo aplicar esa misma prueba de personalidad para determinar daño psicológico y psicopatología relacionada con algún delito presunto, ¿verdad? Y finalmente tenemos el aporte técnico-científico a las necesidades jurídicas. Nosotros como psicólogos forenses estamos llamados a ilustrar al ámbito judicial en términos de el fenómeno de la conducta humana, ¿sí? Porque los jueces, que son abogados, que no son psicólogos, se apoyan en nosotros para saber cómo fallar, pero también esto tiene un efecto más amplio, y es cuando hablamos de normatividad, ¿verdad? Hay una cantidad de sentencias que hablan de los límites del análisis del testimonio, por ejemplo, de si podemos utilizar algunos fenómenos como fenómenos para determinar idoneidad parental, por ejemplo. Entonces nosotros también tenemos una responsabilidad formativa con ese ámbito judicial. Bueno, este es nuestro plan de estudios. Tenemos 4 áreas de formación principales: la conceptual, la evaluación, la aplicada y el área electiva. En primer semestre tenemos 13 créditos, creo. Ustedes se van a dar cuenta por el peso de los créditos. La clase primer semestre que más créditos tiene es criminología y victimología y fundamentos de derecho penal y procesal. En el área de evaluación tenemos psicopatología forense, que ustedes en su carrera probablemente vieron psicopatología o psicología de lo anormal. Acá vemos esa misma psicopatología, pero otra vez con los lentes forenses, ¿verdad? Como esas psicopatologías influyen en la conducta criminal, o cómo ser víctima de un delito puede también generar psicopatologías. Aquí revisamos temas de psicopatía, por ejemplo, etcétera. Tenemos en el área aplicada la práctica forense, y en el área electiva, pues una de las electivas. Nosotros ahorita tenemos en oferta 4 electivas, se llaman conducta criminal y control social, psicología forense y psicología criminal y contextos penitenciarios, victimología y derechos humanos, y psicología del testimonio. Tiene un nombre más largo, pero básicamente psicología del testimonio. Ustedes pueden ver, deben ver 2 electivas a lo largo de su programa. Entonces pueden elegir dentro de esas 4 las 2 que más les llaman la atención. Les pido por favor que estén muy pendientes la próxima semana a partir del lunes, porque les va a llegar un correo con las instrucciones para elegir la electiva. Si por alguna razón no pueden elegir la electiva que quieren, porque hay electivas que son mucho más populares que otras, ¿verdad? Yo le doy prioridad a los de segundo semestre para elegir la electiva en la segunda,
y lo mismo les va a pasar a ustedes. Pues ustedes este semestre no pueden meter psicología del testimonio, yo les doy prioridad a ustedes cuando estén en segundo para los que quieran meter psicología del testimonio, por ejemplo. ¿Vale? En segundo semestre tenemos fundamentos de investigación criminal, derecho de familia, psicología forense de la familia. Acá nos centramos un poco en las dinámicas y los fenómenos que se están dando dentro de la familia, donde el psicólogo forense tiene algo que decir. Entonces ahí vemos violencias basadas en género. Entonces les está hablando de psicología forense de la familia, que vemos ahí violencias basadas en género, maltrato infantil, violencia sexual en el ámbito de la familia, temas de idoneidad parental, divorcio, adopciones, custodia y guarda de los niños, etcétera. Ustedes se fijan también estas dos materias tienen un peso importante, ¿verdad? 3 créditos cada uno. Tenemos esta materia que les decía de técnicas de oralidad. ¿Y qué pasa acá en técnicas de oralidad? En esta primera práctica, ustedes van a hacer una práctica forense, ya sea una evaluación psicológica forense o un concepto técnico, eso depende de la cantidad de solicitudes que nos lleguen. Bien importante, estos son casos reales. Estos no son casos simulados, estos son casos reales que a nosotros nos remite la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, y por eso es que nosotros hacemos la simulación de las audiencias con el informe que ustedes hicieron, que ya se entregó a la institución. Entonces, por ejemplo, para práctica forense, yo remito los informes en mayo, junio, y el otro semestre que empieza en julio, ustedes van a tener que sustentar ese informe que ustedes presentaron en esta simulación de técnicas de oralidad. Eso que permite, uno, adquirir esas competencias de técnicas de oralidad, pero también tienen una primera pasada de cómo van a sustentar ese informe cuando los llamen a presentar el informe. ¿Okay? Tenemos la práctica en psicología criminal. Esta práctica es muy parecida a la práctica que seguramente ustedes hicieron como prácticas selectivas en algún momento de su carrera. Nosotros tenemos algunos convenios donde nos piden ciertas cosas puntuales y ustedes van y hacen esas cosas puntuales. Entonces, por ejemplo, convenios interinstitucionales que tenemos actualmente con la Secretaría Distrital de la Mujer, con el INPEC, con la Asociación Cristiana de Jóvenes que trabaja con jóvenes infractores, con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y ONGs. Ahorita estamos trabajando particularmente con Fiscalía, por un lado con el tema de las evaluaciones psicológicas forenses y por otro lado estamos trabajando todo el tema de aplicación de justicia restaurativa en principio de oportunidad, particularmente en delitos de violencia intrafamiliar, pero eso se está ampliando un poco porque si ustedes ven las noticias, el tema de la justicia restaurativa ahorita está explotando en Colombia y quieren aplicar el tema de justicia restaurativa a muchos más delitos que solo la violencia intrafamiliar. Uno, porque es un enfoque mucho más humanizado. Dos, porque nos permite bajar los índices de impunidad. Y tres, que buscamos la reparación de las víctimas, pero también la resocialización del infractor. Y eso, en últimas, nos lleva a bajar los índices de reincidencia, los índices de revictimización, y nos permite hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con Fiscalía, pues, en uno de nuestros proyectos. Entonces, esta práctica que hacemos en segundo semestre es una práctica por actividades, o sea, no son prácticas donde ustedes tengan que ir al sitio de práctica y estar ahí tantas horas a la semana, sino nos dicen, tenemos, no sé, 15 casos de principio de oportunidad de la Fiscalía de FOMEC. Entonces, ahí nosotros tenemos ya nuestras actividades y protocolos para aplicar esos protocolos de justicia restaurativa y después nosotros tenemos que reportarle al fiscal. Irene vino, hizo el protocolo, cumplió con las condiciones, etcétera, y pues ya el fiscal decide y el juez decide si le aplican el principio de oportunidad. Entonces, es un solo ejemplo de una de las prácticas que hacemos. Bueno, acá les cuento velozmente un poco de nuestra práctica docente. Tenemos al profesor Luis Andrés Jiménez, que es experto en derechos humanos y victimología. La profesora Paola Bustos, que es experta en todo el tema de entrevista, de evaluación forense y todo el tema penitenciario. La profesora Sandra Parra, experta en ciencias criminológicas. Ella es la que nos dicta nuestras clases de criminalística y de investigación criminal.
y también es una de las encargadas del ejercicio de oralidad. El profe Wilson Mejía, que es experto en temas de familia, trabaja también en la Defensoría. El profe Alejandro Ruiz, que es especialista en Derecho de Familia y ha participado en la redacción y la aprobación de proyectos de ley, como por ejemplo la erradicación del matrimonio infantil, la ley de no más castigo físico, etc. Obviamente todos los que no son abogados, todos son psicólogos con especialización, maestría o doctorados en el área de psicología jurídica forense. Está la doctora Olga Lucía Valencia, que es experta en psicopatología y evaluación forense. La doctora Karina, también experta en evaluación forense y en bioética. El profesor Ricardo Rivero, que es nuestro profesor de Derecho Penal, que fue magistral auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y también en la Fiscalía, también es el que dirige, junto con Sandra, el ejercicio de oralidad, y el profesor Oscar Loaiza, psicopatología, específicamente todo lo que tiene que ver con psicopatía y psicología de testimonio, y yo. Yo ahorita estoy dedicada a todo lo que tiene que ver con enfoques alternativos de justicia, todo lo que es justicia restaurativa, justicia terapéutica. Esas son pues las áreas a las que más me estoy dedicando yo, y todo lo que tiene que ver con control social y castigo, cómo ha cambiado el castigo. Esa es nuestra planta docente que tenemos ahora. Llevamos trabajando los mismos, más o menos 8 o 9 años el equipo, entonces ya tenemos harta experiencia. Bueno, temas importantes. Valga la aclaración, esta presentación se las voy a mandar a sus correos para que no estén así como se nos va a olvidar. Esto se los mando al correo para que lo tengan ahí presente. Ahorita hablamos del correo. Entonces acá tenemos nuestro calendario académico. Tenemos 8 sesiones regulares. Acá están las fechas. Empezamos el 30 de enero, de mañana en 8, y terminamos el 9 de mayo. Tenemos por acá en la mitad, acá después de la sesión 5, Semana Santa. Semana Santa no tenemos clases, no hay actividades académicas, la universidad está cerrada, para que lo tengan presente. Y tenemos una sesión extra que ustedes deberían planear en caso de venir, porque esta sesión extra es para hacer reposición de clases, si se requiere. Si en caso de que por alguna razón se cancelen las clases, ¿verdad? O sea, nos ha pasado que hay día cívico y se cancelan las clases, un profesor se enferma, hacemos reposición de clases en este fin de semana, y acá pues para los de segundo, técnicas de oralidad y el coloquio de práctica lo hacemos en este fin de semana también. Semana Santa es del 30 de marzo al 4 de abril y las notas se entregan el 1 de junio. Es importante para que ustedes se planeen. Entonces, sepan que van a tener clases hasta finales de mayo. ¿Listo? Fechas importantes. Entonces, ustedes pueden cancelar asignaturas hasta el 12 de febrero. Si ustedes ven una asignatura y dicen, esto a mí no me gusta, esto está muy duro, esto está muy difícil, yo no tengo tiempo, pueden cancelar las asignaturas. Y esto porque se los cuento yo. Porque ustedes se dan cuenta que esa asignatura no la van a lograr por X o Y motivo, es preferible cancelarla a perderla. Porque acá en la ponderación es cuando ustedes pierden una materia y la repiten, la nota mínima para pasar una materia en repetición es de 4. Entonces, la exigencia es bastante alta. Y la fecha máxima para cancelar el semestre, en caso tal, es el 23 de mayo, o sea, casi hasta el final del semestre. Igual, he tenido casos de personas que van perdiendo 4 materias, es preferible cancelar el semestre a perder 4 o 5 materias, porque eso implica la pérdida del cupo. Para volver al reintegro toca pasar una serie de cosas. Entonces, estas fechas son importantes, nada más tenerlas ahí presentes. ¿Cómo evaluamos nosotros en nuestro programa? Entonces, bien importante, la escala de calificación acá en la Conrad va de 0 a 50, 0 a 5. La nota mínima para pasar es de 35, no es de 3. O sea, si sacaron 3, perdieron. Si sacaron 3, a lo mejor el profesor decide, pero si les dejó 3, perdieron y toca repetir. Ya les dije, para pasar en repetición, la nota mínima es de 4. Entonces, sí, en el caso, pero eso es bueno decirlo, en el caso de que
pierdan materia, nosotros hacemos en todos los intersemestrales de las materias que se han perdido, porque a mí me interesa y a la universidad le interesa que ustedes se gradúen con la aporte con la que empezaron. Entonces, en la medida de lo posible, obviamente, nosotros hacemos intersemestrales a mitad de año y en diciembre para que si alguien perdió materias pueda graduarse con su cohorte. ¿Qué puede pasar? Que ustedes perdieron derecho penal este semestre, pero el intersemestral es hasta diciembre. Eso garantiza que ustedes igual se pueden graduar con su cohorte. ¿Por qué? En nuestras clases que les mostré no hay prerequisitos. Ustedes no tienen que pasar derecho penal para ver derecho de familia. Entonces, ustedes perdieron derecho penal este primer semestre, pueden ver derecho de familia el próximo semestre y hacer el intersemestral de derecho penal cuando se haga. Incluso las prácticas no son prerequisitos. Ustedes pierden práctica 1, pueden hacer práctica 1 y práctica 2 el mismo semestre. Es súper complejo, es difícil, es exigente, pero lo pueden hacer porque no es prerequisito, ¿verdad? Pero la idea siempre es que ustedes se puedan graduar con el grupo con el que entraron. Nosotros tenemos como parte del reglamento académico que tenemos que sacar como mínimo 5 notas y ninguna nota puede tener más de 25% del peso de la nota. O sea, no va a haber ninguna clase donde les digan el parcial vale el 100% de la nota. O solo vamos a hacer 2 parciales 50 y 50, no, siempre va a haber, y por eso ustedes se van a encontrar que nosotros ponemos talleres, controles de lectura, quizzes, parciales, foros en el aula virtual, justamente para tener varias maneras de evaluar y no limitarnos a una sola manera de evaluación, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajos escritos, quizzes, parciales, sustentaciones orales, análisis de sentencias, talleres en clase. En el tema de práctica particularmente tenemos la entrega del informe de práctica. Cuando hagamos la inducción de la práctica vamos a entrar mucho más en detalle sobre cómo se evalúa la práctica, pero ahí tiene que ver no solamente con el informe, sino con el desempeño en la supervisión, también se evalúa. Y el segundo semestre hacemos un coloquio que es como una experiencia grupal donde cada estudiante presenta qué hizo en la práctica, qué aprendió, qué resultados tuvo, porque eso también nos ayuda a todos nosotros a saber en dónde nos podemos desempeñar como psicólogos forenses y criminales. Pero el coloquio es trabajo escrito. El coloquio, ustedes, o sea, en la práctica 2, ustedes hacen sus actividades, ¿verdad? Hacen sus supervisiones, tienen que hacer un informe final que se remite a la institución, se queda en la universidad, y el coloquio como tal es una actividad de socialización. Entonces ustedes hagan de cuenta que tienen que hacer un póster como si fuera un congreso. Entonces vencen, yo este semestre trabajé en la laboratorio, enseñé los clases y después que aprendí. Ese es el coloquio práctico, obviamente. Cuando ya estamos en segundo les explicaremos con mucho más detalle cómo es la dinámica y demás. Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahora? ¿No? Bien, digamos que aparte de las clases que tenemos, vamos a tener actividades virtuales y demás. A ver, en términos generales, nosotros este es un programa 100% presencial, entonces las clases son 100% presenciales a menos que pase algo, pues extraordinario es una palabra un poco extraordinaria, pero pues puede pasar, ¿no? El día cívico, hay marchas, entonces las clases tienen que ser sincrónico-remotas, pues porque hay pelotera en Transmilenio, etcétera. Pero en términos generales, la idea es que ustedes se preparen para venir en esas fechas que yo les mostré. Acá nosotros le damos, o sea, no solamente porque nos parece que la interacción es importante, sino porque nuestro programa está aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, un programa presencial. ¿Sí? Sí, por ejemplo, las supervisiones de práctica no son presenciales, esas sí son a través de Teams, ¿sí? Porque ustedes tienen que hacer una hora de supervisión semanal de práctica y no podemos tenerlo teniendo una vez a la semana por una hora. Esa se hace por Teams, se define con su supervisor de práctica qué día, qué horas hace su supervisión, pero eso también viene con la expectativa de asistencia. Esas supervisiones no son optativas, son obligatorias, y si ustedes fallan esas supervisiones pueden perder la práctica por fallas. Entonces son las fallas que se cuentan ahí. A propósito de las fallas, en la universidad contratora las materias se pueden perder por fallas. ¿Cuál es el porcentaje de fallas en práctica y en clases? 15% de fallas del total. Eso quiere decir en clases que si faltaron a 2, o vienen a todo lo que queda, o
perdieron, ¿verdad? En práctica tenemos, creo que son mínimo 12 supervisiones, entonces hay que hacer la cuenta de cuánto es el 15%, pero también más o menos son, si fallan 2 o 3 supervisiones, pueden perder por fallas, y les recuerdo, la pérdida por fallas es una nota automática de cero. Y eso, si ustedes están pensando en promedio, becas, quieren irse eventualmente a hacer una maestría o un doctorado, eso les puede impactar el promedio. Entonces, ojo con las fallas, y nosotros acá llamamos lista, estamos pendientes, a veces no llamamos listas, pero con grupos tan chiquitos, uno dice, me falta gente, ¿qué pasó? Entonces el tema de fallas es bien, bien importante, y acá en la CONRAD también, nosotros cerramos la puerta después, 15 minutos después de que empieza la clase. Pues si su clase electiva, que es el peor horario que tenemos, es el sábado a las 6:45 de la mañana, o sea, a las 7 no llegaron, los dejamos entrar a las 8:15, pero eso ya les corre una falla. Con relación a las fallas, bien importante, porque esto pasa, uno se enferma, ¿verdad? Para poder recuperar actividades evaluativas de las sesiones que ustedes no pudieron venir por cuestiones de salud, tienen que enviar una incapacidad médica dada por la EPS. Esa incapacidad médica se verifica a través de nuestro servicio médico. Una vez el servicio médico nos dice esta incapacidad, sí, entonces, pero ¿qué pasa? Esa falla se les cuenta. Lo que pueden hacer ustedes es presentar el quiz o el parcial o el trabajo que tendrían que hacer. Entonces, hay que estar muy pendientes del tema de fallas. Si por alguna razón se dan cuenta que, no sé, se enfermaron de algo crónico y fallan mucho, eso es una conversación que deben tener conmigo para ver cómo podemos manejar el tema. Pero acá el tema de fallas sí es supremamente, se lo toman muy en serio, no lo tomamos muy en serio. Entonces, pues como que planeen separar. Aquellos que trabajan, profes, que este sábado me pusieron una actividad. Bueno, Es corre falla. ¿Sí? Y yo entiendo que a veces en los trabajos obligatorios tienen que venir a la jornada de no sé qué el sábado. Lo entiendo, pero esas no son fallas que nosotros podemos levantar. Entonces, pues por eso nosotros les damos el calendario desde ya para que puedan organizarse en sus trabajos en términos de horarios, para que puedan venir. Creo que no sé si les comenté, creo que no les comenté, si alguno de ustedes necesita una carta donde se diga qué días tienen clase, cuál es el horario de clase, que es 100% presencial, me mandan un correo, si me lo pueden mandar hoy o mañana, y yo les mando la cartita donde les pongo ese mismo cuadrito que les puse, fechas, horarios, y dice claramente 100% presencial, y se espera que estén acá en la universidad en persona, personalmente. ¿Ok? Bueno, ahora sí, conducto regular. ¿Qué quiere decir el conducto regular? Cuando se presentan dificultades, inconvenientes, retos, problemas en una clase o en su práctica, hay un conducto regular para solucionar el problema o poner la queja en caso tal. Entonces, en el caso de las asignaturas, la primera persona con la que ustedes deben tratar de solucionar el problema es con el docente de esa asignatura. Si con el docente no se soluciona, pasa a mí la dirección del programa, y si conmigo no se puede solucionar el problema, pasa a la decanatura de posgrados, ¿verdad? En el caso de práctica, primero con su supervisor, después con la coordinación de prácticas, tenemos 2 coordinadoras de prácticas, y finalmente, si con la coordinación no se soluciona, pasa a dirección del programa, y bueno, si en dirección no se soluciona, pasa a decanatura. Voy a mostrar quiénes son nuestras coordinadoras de práctica para que las tengan presentes. Entonces, nuestras coordinadoras de práctica son la doctora Olga Lucía y la doctora Karina. Ellas dos se encargan de toda la parte administrativa, logística de la práctica. Ellas son quienes asignan los casos, ellas son quienes designan los supervisores, ellas van a hacer el seguimiento de la entrega de documentos que deben entregar previa a la práctica y durante la práctica, etc. Entonces, cualquier inconveniente, problema, situación que se dé con la práctica, hablan con Olga Lucía o con Karina. Nosotros tenemos un correo que se llama Práctica Forense, por ahí llega todo, pero ellas son las personas con las que se van a estar relacionando más en el tema de práctica. Hay unos aspectos como más operativos
que yo los manejo como lo de la ARL y todo eso, pero pues ellas son como el primer punto de contacto en este punto del conducto regular. ¿Queda claro el conducto regular? ¿Cuáles son los métodos de comunicación oficiales? Correo electrónico institucional. Ustedes ya tienen su correo electrónico institucional, saben manejarlo, saben cómo entrar, tienen contraseña, etcétera. ¿Listo? Teams es también por los mensajes de Teams. Dice, profe, tengo este problema, profe, no sé, pero nosotros beneficiamos el correo institucional porque eso nos permite hacer como un seguimiento de cualquier situación. Y esto sí depende de cada profesor. Si el profesor abre el grupo de WhatsApp o les dice, me pueden contactar por WhatsApp, no todos los profesores lo hacen, pero además privilegiamos, como les digo, correo institucional y Teams, que son como los métodos institucionales. Les recomiendo que empiecen a revisar su correo electrónico institucional desde ya, porque ahí les va a llegar información de las selectivas, les va a llegar información de las prácticas. Ustedes tienen que empezar a recoger a recoger una serie de documentos para nosotros poder hacer la asignación de prácticas, antecedentes de Contraloría, Procuraduría, Policía, hoja de vida, tarjeta profesional, si todavía no la tienen, la están, se las están sacando, la constancia, y la ETS, pero la ETS de febrero, la de enero. Porque para ciertos lugares como la Fiscalía, nosotros tenemos que enviar todos estos documentos para que ellos puedan hacer un pequeño estudio de seguridad y les puedan hacer su resolución de que son practicantes de la Fiscalía. Entonces ese correo les va a llegar el lunes. De ahí dice pues qué documentos, cómo los tienen que mandar, etcétera. Entonces para que estén pendientes. Durante el primer mes, nosotros mandamos correos al correo institucional y al correo personal, porque pues durante el primer mes pueden pasar cosas. Pero a partir del primer mes, al correo personal no les va a llegar nada más relacionado con el programa. Entonces es bien importante que siempre estén revisando su correo institucional. De hace unos años tuve una chica que no sé, se nos desapareció a principio de semestre. Le escribíamos tus documentos, por favor, necesitamos esto. Cuando llegó a clases, oye, a los que yo reviso mi correo únicamente los jueves antes de clase. Sufrimiento. Bueno, saben ustedes nuestros horarios, ya vamos acá para los horarios. Primer semestre ustedes tienen 6 materias, fundamentos de procedimiento penal, que es los viernes de 1 a 4, criminología y victimología de 4:30 a 8:45, la electiva, sábado 6:45 de la mañana. Yo doy una de las selectivas, entonces yo sé lo que es la madrugada. Pero con los profes que damos las selectivas, hemos hecho un trabajo muy concienzudo de hacer que este horario, si en la madrugada es dura, las clases son supremamente interesantes. Y son clases donde a las 8:15 que se acaba la clase, siempre tenemos gente diciendo como, váyanse y estamos nosotros. Entonces, si esta es dura, no lo voy a negar. Los sábados después tenemos evaluación forense y técnicas de entrevista de 9 a 12 y psicopatología forense de 1:30 a 6. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que acá tenemos 2 profesores en 2 materias, es porque hacemos 2 módulos. Acá tenemos el primer módulo que es criminología, después victimología. Acá tenemos el primer módulo que es trastornos mentales y acá tenemos, es al revés, ya saben, ya les dirán los profes que a mí ya se me olvidó. Horarios. Como pueden ver, están los viernes acá desde el mediodía hasta bien de noche y los sábados van a estar acá todo el día. La clase del sábado es a las 6, es hasta las 6. No es hasta las 5, no es hasta las 4:30, a veces nos vamos un poquito más temprano. Yo también tengo una de las clases hasta las 6, pero planeen que van a estar acá hasta las 6. Los sábados, y esto es bien importante, nuestra cafetería cierra más o menos a las 2 de la tarde. Nosotros ponemos una estación de café más o menos a las 3:30 de la tarde para que ustedes puedan tomar café, pero también tengan presente que nosotros somos el único programa que tenemos clase los sábados después de la 1 de la tarde. Vamos a estar un poquito solitos, pero tenemos toda la universidad para nosotros. Salones todavía no me han asignado. Apenas yo tenga los salones, se los mando al correo para que ustedes sepan. Y si de aquí al viernes no les han llegado los salones, yo los estaré esperando el viernes a las 12:30 del día diciendo ustedes van para allá
van para allá. Generalmente los salones son acá generalmente todos nuestros salones son en este edificio. Generalmente estamos en el cuarto o en el quinto piso, a veces en el sexto, pero siempre estamos acá. Bueno, contactos importantes. Aulas virtuales, si tienen algún problema de acceso a la aula virtual y demás, tienen su correo, registro académico para todo lo que tiene que ver con notas, temas de inscripción de matrícula, temas de créditos, temas de certificaciones, registro académico. Nuestro coordinador académico se llama Cristian Hernández, él también nos ayuda a solucionar problemas de inscripciones, materias, etcétera. La coordinación de prácticas, correo práctica.forense y mi correo irene.salas@corredores, para lo que necesiten. Bueno, antes de que hagan la asistencia, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún miedo. Que no se vaya a llamar a ninguno. Dios mío, yo vengo de Pitalito Huila. Ok, entonces es importante que planees tu venida de Pitalito Huila. Nosotros, una de las razones por las cuales nosotros no somos tan adeptos de hacer clases remotas así de la nada, es un tema extraordinario, es porque tenemos gente que vive fuera de Bogotá y viene de lejos. Entonces yo no puedo decidir el jueves por la noche, ay, no vamos a hacer las clases remotas porque Yesenia ya viene en el bus desde Pitalito y pues, como le digo, Yesenia, no, devuélvete a tu casa. Quiero que sepan que cuando tenemos que hacer las clases remotas es realmente por situaciones extraordinarias, porque no tenemos manera de no hacerlo, entonces como que tengan presente eso. Pero por ejemplo el año pasado hubo para Halloween, me acuerdo, no sé si los que están en Bogotá se acuerdan que los moteros hicieron paros y cosas y demás. La universidad decidió hacer clases remotas jueves, viernes y sábado por temas de seguridad y de movilidad, porque dijimos, esto va a ser terrible, nadie va a llegar, no queremos ponerlos en peligro, que tengan que caminar por detrás de 3 horas, etcétera. Pero realmente son situaciones excepcionales y extraordinarias. El certificado académico se descarga de... ¿Cuál certificado académico? Pues como para un trabajo, digamos, estoy estudiando ahí. Lo tienen que ir a registro académico, ellos tienen su propio micrositio y ahí tú fichas qué tipo de certificado académico necesitas, puede ser de notas, obviamente ahorita no vas a tener de notas, entonces puede ser estar matriculada, pero el que les da los horarios para los permisos me lo piden a mí, ese no lo emite el registro académico, se lo emito yo. ¿Sí? Entonces, para que sepan. Les recomiendo, empiecen a meterse a las plataformas de la universidad, registro académico, el área financiera, que es donde salen las órdenes de pago para todo, o sea, para el semestre, para los derechos de grado, etcétera. Más adelante, todavía que están inscritos, van a tener el acceso a sus aulas virtuales. Las aulas virtuales las utilizamos en todas las materias para muchas cosas, entonces es importante que ustedes aprendan a navegar, digamos, las aulas virtuales, cómo participar en foros, cómo bajar cosas, etcétera. En las aulas virtuales además están los programas de las asignaturas, de todas las asignaturas, está el reglamento académico, que es importante que lo revisen, está nuestro reglamento propio de prácticas, que es muy puntual y que esa es otra tarea que ustedes van a tener que hacer. Como nosotros trabajamos con casos reales, y ustedes ya todas son psicólogas profesionales, con permiso profesional, ustedes en el momento que se les asigna una pericia quedan como perito frente a ese caso. Entonces ustedes tienen que hacer un compromiso pericial de firma, que pase lo que pase, bueno, no pase lo que pase, pero me aburrió la especialización y me retiré, ustedes tienen que terminar esa pericia, porque ustedes ya son presentadas frente al juez y al fiscal, el perito de este caso es Irene Salas Menotti. Y no importa, usted está estudiando, dejó de estudiar, que fue a vivir a Estados Unidos, decidió cambiar de carrera, a usted lo pueden llamar en cualquier momento como perito. Entonces hay un compromiso que va más allá de puramente lo académico, que es un compromiso profesional y ético con el que va a ser forense. Pero pues eso lo vamos a hablar en la inducción de prácticas,
les mandamos todos los formatos, pero las aulas virtuales están copias de todos estos formatos y demás. Y otra plataforma que ustedes tienen que aprender a manejar es el OneDrive, que viene asociado a Microsoft. En el OneDrive, cada uno de ustedes en una carpeta particular donde ustedes van a subir una serie de documentos, van a subir sus informes de práctica, entonces también es importante saber cómo funciona ese tema para que puedan subir a tiempo sus documentos y demás, ¿vale? Tú me hacías la pregunta que si va a haber más actividades aparte de lo presencial. Sí. Entonces, en términos generales, todas las actividades, la mayoría de actividades son lo que les presenté yo en clase. ¿Qué pasa? Como nosotros nos vemos cada 15 días, hay una expectativa de trabajo autónomo bastante importante. O sea, la semana que no nos vemos no es una semana de descanso. Es una semana donde van a tener que leer, van a tener que hacer trabajos en grupo, talleres, etcétera, porque tenemos un tiempo limitado presencial. Entonces, nosotros esperamos que ustedes preparen esas sesiones y, por ejemplo, las lecturas que nosotros les ponemos no las vamos a revisar en clase punto por punto. Nosotros asumimos que ustedes leyeron y que vamos a discutir lo que leyeron. Pero no van a ser clases magistrales en la lectura se dijo esto, en la sentencia se dijo esto, sino más bien, bueno, ustedes leyeron la sentencia, pues que se resuelve. Sí, no, resuelve qué quiere decir esto. Entonces es importante que ustedes sepan que ese trabajo autónomo es importante. Y sí tenemos algunas tutorías obligatorias que van dirigidas a que ustedes refuercen algunas competencias que a lo mejor no vemos directamente en las clases. Pues vamos a tener una tutoría obligatoria de normas APA. Acá las normas APA son importantísimas y yo reviso todos los informes antes de enviarlos a instituciones y mi labor es revisar normas APA. Entonces yo reviso formato, tamaño de letra, tipo de letra, referencias normas APA, referencias que existan, que sean recuperables. Entonces, en algunas universidades no le dan tanta importancia a las normas APA, acá sí. Y yo soy insoportable con las normas APA, entonces yo les devuelvo acá todo junto, acá me falta la letra itálica y demás. Entonces tenemos una tutoría obligatoria de normas APA, tenemos una tutoría obligatoria de medición psicometría, sobre todo lo que tiene que ver con qué es un instrumento de medición, qué es validez, qué es confiabilidad, porque esos son aspectos que están preguntando en las audiencias. ¿Usted aplicó el NMPI? Sí. ¿Cuál es la validez? Tiene baremos en Colombia. Es confiable. Y si a uno ya se le olvidó lo que era validez y confiabilidad, la contraparte lo agarra a uno y ¡pin! Toma para que lleve y ahí se le va a uno su sustentación. Entonces vamos a hacer esta psicometría, vamos a hacer algunas temas no van a ser obligatorias de pruebas, sino para las personas que quieran, porque en algunos programas no hay tantas pruebas como nosotros vemos acá, y ahí no tenemos una clase donde podamos ver pruebas puntuales, pues para eso vamos a tener tutorías. También vamos a tener tutorías para temas de búsquedas en bases de datos, para hacer todo el tema conceptual de los informes, cómo buscar en bases de datos, en qué bases de datos podemos buscar, cuáles son las fuentes confiables, qué tipo de fuentes no deberíamos usar, y vamos a hacer una tutoría de cómo son los informes. Esto está asociado a la práctica. Nosotros les vamos contando cuáles son, algunas de ellas son obligatorias, otras no son obligatorias. Si el horario no les cuadra, todo esto se graba, pues ustedes pueden tener acceso a los videos de esas tutorías. Igual la inducción de práctica se graba para que ustedes tengan acceso al video en cualquier momento, puedan revisar todo lo que hablamos. Pues esa era la respuesta que te debía haber dado en este momento. Pero bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Las tutorías son como una videollamada donde nos explican en tiempo real y cualquier cosa, si uno no lo puede ver, se lo envía. Exacto. No lo enviamos, queda grabado en Teams y ustedes la pueden descargar, o sea, pueden volver, van a Teams y la pueden volver a mirar, algunas se pueden bajar, etc. Un tema importante, las clases no se graban, porque no lo hacemos por Teams y por sincrónico remoto, pero tampoco se permite que las clases se graben con grabadores y demás. ¿Listo?
Hay de pronto, no sé, establecido ya de pronto en cada clase, no sé, por ejemplo, manual diagnósticos o, digamos, código civil, cosas así. O sea, todos Digamos, nos van a decir en clase, no, nosotros no tenemos bibliografía obligatoria. Digamos, si tú quieres comprar el Código Penal, lo puedes comprar. Si quieres comprar el Código General del Proceso también, pero todo eso lo encuentras online ya, ¿verdad? En las aulas virtuales nosotros compartimos a veces los PDFs de algunos artículos, algunas lecturas, nosotros ya manejamos fotocopias, ¿verdad? Pero también queremos que ustedes adquieran la competencia de buscar información en línea, información buena. Entonces habrá momentos que digan, tienen que buscar este artículo o tienen que leer este artículo, vayan y lo usen. Porque si uno se los da todo en PDF, después cuando les toca, profe, no sé cómo buscar esto en la base de datos. Pero no tienen que comprar nada, ni manual de diagnóstico, nada de eso. Para eso también tenemos la biblioteca, que es una biblioteca que es bastante buena y tiene muchísimos títulos. Acá tú encuentras muchas copias del DSM, debe haber un código penal, pero el código penal ya lo encuentra uno en línea facilita. Bueno, otra pregunta, duda, ¿no? ¿Comentario? ¿Preocupaciones? ¿Miedos? ¿Emoción? Bueno, entonces, les recuerdo, empezamos clases el próximo viernes, 1 de la tarde. Les sugiero que lleguen un poquito antes de la 1 por el salón, arriba, abajo, acá no fue, etcétera. Les recuerdo, edificio central, este corredor que está acá no tiene letra. Acá los números son 401, 234. Los salones del lado de allá tienen la letra N, norte. Los salones del lado de allá tienen la letra S, sur. ¿Ok? Entonces, para que se ubiquen, ¿no? Si es el 401S, hay 401N, 401, 401S, entonces el S es el que está en el lado de allá. Mi oficina está en el edificio administrativo Luna, que queda en la parte de atrás de este edificio. Es un edificio gris, estoy en el tercer piso. Generalmente estoy casi todos los días, todo el día, pues si necesitan algo. De todas maneras, si necesitan hablar conmigo, les sugiero que primero me contacten por Teams para ver si estoy acá y los puedo recibir. Un tema así como, no tanto curioso, sean conscientes de dónde están en Bogotá. Sí, estamos en Chapinero. Esta es una zona interesante, ¿verdad? Pero sobre todo tengan claro que ustedes van a salir el viernes a las 9 de la noche, 8:30 de la noche. Entonces, tengan como prácticas de autocuidado, salgan juntos. Si van varios a Transmilenio, conózcanse, nos vamos todos a Transmilenio, nos quedamos acá, vamos allá, porque si bien nosotros acá tenemos corredores seguros, de todas maneras, esto, sobre todo los viernes y sábados por la noche, es una zona de rumba pesadita, por decirlo menos. Ustedes saben que el parque, acá tenemos dulces, detrás del parque de dulces hay un parquecito, que aunque hay un CAI al lado, pues ese CAI nada es lo mismo. Entonces, pues como que sean conscientes de dónde están, a qué hora salen, no salgan solos. Les recomiendo a los que andan en Transmilenio que caminen hasta la estación de Flores, que es un tricito más lejos que la de la 57, pero el camino a Flores es mucho más seguro que el camino hacia la 57, porque el camino hacia la 57 es toda la zona de rumba y prostíbulos, o sea, se pone realmente pesado, intenso. Entonces caminen a Flores, así la caminadita es un poquito más larga, pero sí como que vayan juntos y demás. Una última cosa, temas de seguridad. En caso de emergencia, terremoto, evacuación y demás, tienen que estar pendientes de la brigada de emergencia. Somos un grupo de personas que cuando se activa tenemos nuestras chaquetas color anaranjado y tienen que seguir instrucciones de evacuación, por dónde salen, a dónde salen y demás. El punto de encuentro de este edificio es este parque chiquito acá donde están las bicicletas, pero si la brigada de emergencia les da la indicación de salir por la puerta de atrás, el punto de encuentro es la plazoleta de bomberos que queda para allá. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta delante de porque nos habla de esto, yo soy de la brigada de emergencia, entonces hago una tarea importante decirles, en caso de emergencia, puntos de encuentro, háganle caso a la brigada de emergencia, no entren en pánico, a no ser absolutamente necesario.
Bueno, chicas, porque no hay ningún chico. Entonces nos vemos el próximo viernes. Para las personas que necesitan la carta de horarios, por favor, ahí sí anoten mi correo y me la mandan de ser posible mañana para yo mandárselas mañana mismo. Si no tienen preguntas ni dudas, nos vemos el viernes.